Buenas tardes, estamos en la sesión del 7 de junio 2017 y pues hemos comenzado la semana 3, así es que pues ya estamos por concluir el presente módulo y pues vamos a poner todo nuestro empeño para que pues podamos concluir satisfactoriamente estas actividades. Pues en esta unidad 3 vamos a compartir información en tiempo pasado. Espero que pues ya hoy miércoles hayas podido revisar la guía, sobre todo para que cheques la agenda y puedas organizarte para pues poder hacer tus actividades a lo largo de la semana para poder hacer tus entregas a tiempo. Como siempre pues tenemos los recursos, espero que ya los hayan podido revisar. Tenemos el tiempo pasado simple, acá tenemos algunos verbos en pasado, verbos regulares o irregulares, preposiciones de tiempo, expresiones de tiempo, el uso del auxiliar did y pues otro listado y algunos ejercicios también, todos en pasado simple. Ese es el tema de la unidad. Tómenlo en cuenta porque de la semana anterior hubo quien estuvo entregando preguntas que aunque claramente decía que eran en pasado simple, las estuvo elaborando en presente. O, por ejemplo, de las 5 preguntas que tenían que agregar, agregaban 4 en pasado y 1 en presente. Entonces, pues, aunque la pregunta esté correcta y esté en presente, no es lo que se pidió y se consideraba como mala. Entonces, sí tomen en cuenta que seguimos con el tiempo pasado simple. Pues tenemos las dos actividades, What Happened y Tell Me About Him or Her. Vamos a ver de qué se tratan. Y pues el foro de clase, que en esta ocasión pues es un poco más o menos elaborado que el módulo en la semana pasada. Bueno, veamos la actividad 5, que es What Happened. Y pues lo que vamos a hacer aquí es, como siempre, haciendo uso de los nociones gramaticales y vocabulario, pues que has ido aprendiendo en otras las semanas anteriores, pues vamos a reciclar todo eso. Entonces vamos a hacer siempre uso de conocimientos previos que vamos adquiriendo. ¿Qué producto es el que vamos a entregar? Pues en esta ocasión es un PowerPoint de únicamente 3 diapositivas. Y sí, tómenlo en cuenta porque el excederse en información, por ejemplo, agregar 4 o 5 diapositivas, pues baja la puntuación porque se evalúa el aspecto actitudinal, es decir, el seguir las indicaciones y pues cumplir con lo que se solicita tal como se pide es parte del proceso. Entonces solamente son 3 diapositivas y vamos a ver en qué consisten. Primero pues selecciona una anécdota o un evento y lo vas a redactar hablando de ti, es decir, en primera persona. ¿Ok? Selecciona entonces un evento pues familiar, escolar o laboral y cuéntanos qué es lo que pasó. Es pasado simple. Entonces ya en tu presentación en PowerPoint, pues en la primera diapositiva van tus datos generales. ¿Ok? Puedes agregar ahí algún logo o alguna imagen que represente lo que estás haciendo en tu prepa. Y pasamos a las diapositivas 2 y 3, que son prácticamente el cuerpo de tu texto. Entonces tenemos que en la diapositiva 1 vas a escribir, en la diapositiva 2, 2 párrafos únicamente que estén bien marcados. 2 párrafos máximo de 5 líneas cada uno. ¿Ok? En el primer párrafo, escriban el contexto de dónde se desarrolla el evento o dónde se desarrolló el evento. Para que en el segundo párrafo comiences a redactar ya los eventos, los hechos, qué fue lo que pasó. Luego en la diapositiva 3 van a ser otros 2 párrafos también que estén muy bien marcados para que en el párrafo 4 pues continúes la historia y entonces en el párrafo número 5 puedas hacer la conclusión en qué terminó toda la historia. ¿Ok? Entonces son máximo 4 párrafos. En la diapositiva 2 y 3 pues incluye alguna imagen que se relacione con lo que nos estás contando. Acá lo que les sugiero es que no suban muchas imágenes porque de repente entonces el archivo se hace muy pesado y luego ya no lo pueden subir y tienen que volverlo a hacer. ¿Ok? Entonces, características, párrafos bien marcados, máximo 5 líneas cada uno, e imágenes que no sean tan pesadas y máximo 3 diapositivas.
Si entregan 4 diapositivas, va a bajar puntos. Si entregas 6 párrafos en dos diapositivas, te va a bajar puntos. Tienes que seguir las indicaciones. Bien, pues acá, como les he dicho, puedes hacer uso de tu creatividad para presentar y mejorar tu trabajo. Me da gusto ver que muchos de ustedes han ido mejorando sus actividades porque han agregado pues bordes, sombreados a las tablas, incluso tipos de letra, ¿ok? Entonces todo eso pues personaliza su trabajo y se nota que están haciendo uso de todo lo que han ido aprendiendo hasta ahorita en el módulo 7. Esta modalidad de la prepa en línea, pues uno de sus objetivos es de que todo lo que vayas aprendiendo lo vayas aplicando a lo largo de los módulos que vas a llevar. Otro aspecto importante que parece sencillo pero que también cuenta es cómo vas a entregar tu tarea, como apellido, nombre, módulo 7, semana 3 y el nombre de la tarea. ¿Ok? Esto es importante porque todavía hay quien sigue entregando sus actividades como tarea 1, actividad, mi tarea, y así nombres que pues sí les ha bajado la puntuación porque entonces no están, digo, ya vamos en el módulo 7 y durante 7 módulos no has seguido la indicación donde se te pide la nomenclatura. Y además eso pues ustedes lo pueden ver, está en la rúbrica de evaluación. Siempre revisen las rúbricas, que acá lo tienen ustedes, dice cómo se evalúa. Consulten la rúbrica pues para que se aseguren de que sus actividades cuentan con todos los requisitos. Bien, pues pasando a la actividad 6, Tell me about him o Tell me about her. A diferencia de la actividad anterior, aquí es otro evento en pasado, pero aquí sí ya puedes hablar de otra persona. Aquí es a veces donde está la confusión, porque la primera tarea o la tarea anterior, pues la entregan hablando de algún evento de alguien de su familia, y eso pues no es así. Tiene que ir en la primera persona, y aquí en esta actividad, aquí sí ya puedes hablar de otra persona. Y aquí en las indicaciones lo dice. Un archivo de Word, aquí ya no es PowerPoint, ¿ok? Es archivo de Word con una historia o anécdota acerca de un familiar, pues algún amigo o algún personaje importante de tu comunidad. Algún evento pues que haya sucedido o algo que haya sido relevante, ¿no? en tu comunidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Seleccionar, pues, de quién quiero hablar. Mi primo, mi hermano, mi amigo, ¿no? Algún personaje famoso, incluso algún actor o cantante que haya nacido donde vives y que sea pues muy famoso o que sea significativo para ti. Y vas a redactar esta anécdota retomando las nociones gramaticales de esta unidad. Vuelvo a repetir que es pasado simple. Y de una manera breve y sencilla nos vas a contar los sucesos para pues saber qué fue lo que sucedió en ese evento. ¿Qué indicaciones muy precisas hay para esta actividad? Es media cuartilla mínimo y máximo una cuartilla. Es decir, en una misma página de Word puedes poner hasta arriba un pequeño encabezado y tus datos. No hace falta que pongas una hoja de presentación y luego en la siguiente página el tema. Puedes abrir, porque son archivos que se hacen pesados, ¿no? A veces. Entonces, abre tu archivo de Word, pon tus datos hasta arriba, tus datos generales, y pues comienzas a redactar tu historia. Una vez que has verificado estructura gramatical que sea pasado simple, ¿sí? Que pues incluya el vocabulario que has visto, pues en este caso verbos regulares o irregulares en pasado, y también la ortografía, ya que pues muchas veces me he encontrado con palabras que se ve que no fueron un error, sino que fue así un dedazo que se fue en el teclado y ya, pues ya no lo revisaron y ya no se dieron cuenta, ¿no? Entonces es importante que se tomen ese tiempo de antes de subir su tarea, lo escanean por último y verifiquen. Y en caso de ser necesario, pues si tienen duda de alguna palabra, usen un diccionario. Otra vez, guardar tu actividad con apellidos, nombre, módulo 7, semana 3 y el nombre de la actividad, tell me about him o tell me about her.
Bien, pues organiza tus tiempos para entregar, como siempre les digo, puntual. Les digo que siguiendo la guía, pero bueno, si te puedes organizar, entregas en viernes. Esta semana 3 es clave porque para la semana que sigue vas a elaborar ya el proyecto integrador. Y entonces a partir de la semana siguiente vamos con menos tiempo para evaluar y sobre todo no hay extensiones. No hay extensiones de actividad en la semana 4, entonces quien se atrase ahorita en la semana 3 arrastra esas tareas o esas actividades en la semana 4 y como viene arrastrando lo que debe, pues se atrasa también el proyecto, le llega la fecha pues que hay que cumplir y ya no es posible dar extensión, entonces va a bajar su puntuación y sobre todo recordando que el proyecto integrador vale 30 puntos, tiene un alto puntaje, entonces quien no lo haga, pues digamos, si lleva 100, 100, 100, 100, 100, cuando llegue y no entregue el proyecto, pues se va a perder 30 puntos ahí en la semana 4. Entonces, pues sí es importante que hasta esta semana 3 máximo al viernes ya no tengan nada que deber de las actividades de la semana 1 y 2. Todavía la semana 2 estuve revisando algunas extensiones que fueron otorgadas, previa justificación con nuestro tutor. Y bueno, pues a lo mejor ya se fueron poniendo el corriente, pero pues les repito, procuren no atrasarse ya esta semana. Acá tenemos la rúbrica también, revísala por favor, aquí está. Aquí viene, puedes abrir el archivo y si no, pues donde dice cómo se evalúa hasta abajo, pues viene la rúbrica, cuáles son los puntos que se van a tratar. Bien, pues pasamos a lo que es el foro de clase. Bien, para el foro de clase tenemos este texto pues en español, ¿verdad? Que habla de una anécdota. Acá lo que les sugiero es que si buscan este tema en inglés, pueden encontrar la misma historia en inglés. Entonces léanla, incluso la encuentran en videos en YouTube, en inglés, el caballo que se fue al pozo, lo puedes encontrar para que pues, te des idea del vocabulario que puedes utilizar. En este foro, lo que tenemos que hacer es únicamente una pregunta respecto al tema. Aquí ya tengo 63 réplicas. Y como siempre les digo, una vez que accedes al foro, vamos a entrar, pues siempre haz tu participación principal desde la réplica que está al inicio. Entonces tenemos aquí otra vez se vuelve a abrir el foro, tenemos las indicaciones, leer bien la historia, identifica los sujetos aquí, por ejemplo, campesino, caballo, pozo, gente, capataz, ¿qué más? Hombres. Y ya que tienes identificados los sujetos, búscalos en el diccionario para que sepas cómo se dice. Y una vez que tienes tu vocabulario, puedes empezar a elaborar tus preguntas. También te sugiero que saques una lista de los verbos que están aquí, por ejemplo, luchar, traer, caer, ¿ok? Sacar, creer. Haz un listado de verbos para que también los busques en pasado y los puedas emplear en tu pregunta. Entonces, ya que tienes tu vocabulario, empieza siempre desde aquí, desde esta réplica. No en comentarios, por ejemplo, aquí al compañero yo le puedo dar clic y le hago un comentario y ahí pongo mi pregunta. Eso es incorrecto. Siempre sus aportaciones principales deben ser desde aquí. Ya lo demás, pues sí, nuestras otras dos participaciones pueden ser pues dentro de comentarios a los compañeros. Entonces vamos a elaborar aquí pues una pregunta nada más. Y para ello pues acá yo les puse un ejemplo. Más que nada un recordatorio de cómo vamos a elaborar la pregunta. Si se acuerdan las 2 semanas pasadas vimos que llevamos question word. ¿Se acuerdan que les di una tablita en una de las sesiones? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué? Muchas de las preguntas que estuvieron entregando estaban equivocadas porque no usaban la palabra interrogativa correcta.
por ejemplo, usaban because en lugar de why, ¿ok? Because es por qué, de razón, y why es por qué en pregunta, para preguntar aquí, ¿no? En question word. Entonces, identifiquen question word que necesito, what, when, where, why, who, después va el auxiliar did, y después identificamos a la persona, como te decía, person, animal, farmer, horse, people, peasant, el sujeto. Enseguida voy a poner el verbo y aquí, lo puse aquí pues en español, una vez que usas did, el verbo ya va en su forma simple, ya no tiene que ir en pasado, y ese fue un error muy común que hicieron en sus preguntas anteriores. Entonces la estructura digamos que era correcta, sus preguntas cumplían con question word, auxiliar, sujeto, pero ya en el presente, en el verbo, al llegar aquí lo ponían en pasado y ya pues con eso estaba incorrecta la pregunta. Y por último, bueno, tenemos el complemento, entonces aquí les pongo un ejemplo. Why did the horse fall into the well? ¿Ok? Entonces, el tutor nos proporcionó unas plantillas y vi que muchos de ustedes sí las utilizaron. Algunas personas, pues yo pienso que no abrieron ni siquiera el archivo porque si lo hubieran usado hubieran tenido éxito en la entrega de sus preguntas. Entonces se notaba que pues no hacen uso de los recursos que ya están aquí en la plataforma y por ello pues a veces se les baja la puntuación porque las actividades pues no cuentan con los elementos mínimos requeridos, ¿no? Entonces procuren utilizar los recursos que vienen aquí. Entonces el foro, bueno, ya una vez que hice mi pregunta, ya puedes responder a otros dos compañeros. De preferencia, pues traten de responder a compañeros que vean que no tienen respuestas, ¿no? Para que no tengamos una misma persona con 20 comentarios, por ejemplo. Entonces, las personas que hayan hecho su pregunta antes del comentario que les estoy mostrando o de este ejemplo, pueden volver a repetir su pregunta, o sea, no importa, no porque vean que tienen 0, esa ya es la calificación, tienen toda la semana para pensar, reflexionar y analizar, sobre todo analizar, pues cuál es el orden básico para las preguntas, porque muchas veces yo me doy cuenta que, pues tan solo si se fijaran en el orden o lo analizaran un poco, se darían cuenta que la estructura es la misma, ¿no? Como nos manejábamos en la plantilla. Entonces ya nada más es cosa de seleccionar bien nuestros sujetos y nuestros verbos para saber qué es lo que queremos preguntar. ¿Ok? Entonces, pues, eso es relativo al foro de clase. Les recuerdo que los foros se vencen los días domingo y en ese caso los facilitadores no podemos dar extensión. Entonces es importante que procures hacer tus participaciones, pues sí, antes de que se cierre o se sature la plataforma. Bien, entonces pues les sugiero como siempre que revisemos los recursos, hagamos algunos ejercicios y pues enseguida pues hagamos borradores de nuestros archivos o de lo que vamos a subir. Y bueno, así de esa manera podemos tener unas tareas que cumplen con todo lo requerido. Y como les decía yo, o pues algunas personas que me contactan por el mensajero en plataforma, la ventaja de hacer sus entregas entre semana es que pueden corregir. Entonces, pues eso con ello mejoran su puntuación y pues sí es una ventaja para ustedes. Entonces, pues sigamos adelante con esta semana. Estoy pendiente en el mensajero vía plataforma, entonces para que ahí puedan, si tienen alguna duda, pues podamos solucionarla ahí. En cuanto a los aspectos técnicos, siempre yo pues lo que les digo es que con captura de pantalla lo publiquen en el foro, a ver si abre aquí, que lo publiquen en el foro de, aquí está, el técnico, que abra, acá, foro de dudas técnicas, aquí es donde se publica con captura de pantalla y especificando el ejercicio número 1 de tal, y muy claro, no abre el archivo,
no se escucha el audio, así, porque así entonces el equipo técnico lo puede solucionar. Si me lo reportan a mí o al tutor, lo que hacemos nosotros es reportarlo al foro técnico, pero muchas veces nada más me dicen, no abre el ejercicio, pero no dicen cuál, o dicen, tengo problemas en el ejercicio, pero no dicen cuáles, entonces pues así nosotros no podemos reportarlo, tenemos que ser muy específicos. Y sobre todo siempre nos piden pues de preferencia que sea captura de pantalla. En ocasiones piden, o de preferencia que ustedes sean los que pongan cuál es el problema en el foro técnico, porque el equipo revisa directamente la página del alumno que lo está reportando, pues para checar que a lo mejor es su computadora o que el estudiante es el que no ha bajado el software que se requiere para abrir los archivos. De ahí la importancia de abrirlo en foro técnico. ¿Ok? Bueno, pues ya estamos entonces por concluir. Espero el día de hoy he terminado de revisar los foros. Las indicaciones fueron claras de que no se adjuntaran archivo y sí hubo quien adjuntó 2 archivos. Esos de pequeños detalles pues nos hacen notar a los facilitadores que no revisan las indicaciones, no revisan ni las indicaciones de los foros o las actividades, o que a veces no revisan tampoco las sesiones virtuales o síncronas que hay con los facilitadores, y que pues tampoco se toman la molestia de preguntar al facilitador. Entonces, pues, con pequeños detalles así como estos de que, pues claramente se dice no adjunten archivo y adjuntan archivo. O se dice son 3 diapositivas y agregan 5, ¿no? Entonces ahí es cuando uno se da cuenta de que no están siguiendo las indicaciones. Y bueno, repito, todo eso pues se va evaluando. Entonces estoy en contacto. Si alguien solicita extensión de alguna tarea trazada, lo puede hacer en primera instancia pues al tutor, porque a él es a quien tienen que justificarle el motivo por el que no hicieron sus entregas, y pues con gusto después a mí también me pueden hacer la solicitud y se les va abriendo la extensión que sea necesaria, pero previa justificación de nuestro tutor. Entonces, pues bueno, estamos en contacto, ya estamos a media semana y les deseo que tengan una semana muy productiva. Procuraré abrir un chat de dudas, les habilitaré la liga por si alguien desea entrar, y sobre lo que vimos hoy, si alguien tiene duda, pues lo podamos platicar mañana en el chat únicamente de dudas. Pues que tengan bonita semana y estamos en contacto, ya estamos por terminar.